Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí, saludándoles a todos los que siguen este programa. Soy la hermana Juanita Reyes de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, México.
Esta mañana vamos a iniciar con una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor. Iniciarlo, Padre, con tu gracia y con tu amor. Señor, edifícanos esta mañana, Señor, con tu palabra. Te rogamos, Señor, que cada corazón sea edificado y sea alimentado, Señor, a través de ti, mi Dios. Usa, Padre, úsame, Señor, para edificar esas almas que necesitan escuchar de ti. Y gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esta mañana tenemos un tema muy hermoso de un personaje que usó sus dones. Nuestra lectura se basa en el libro de Hechos 9, del 36 al 43. La palabra del Señor dice así: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, rica en buenas obras y limosnas que hacía. En esos días se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que todos salieran. Puesto de rodillas, oró y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón, un curtidor. Cada mañana que nosotros leemos la palabra del Señor, nos gozamos muchísimo. Esta mujer usó sus dones, los dones que el Señor le dio. La palabra de Dios nos dice que cada creyente recibe uno o varios dones de parte de Dios, según su voluntad. Algunos son más visibles que otros, pero todos son igualmente importantes y necesarios para que el cuerpo crezca y se edifique a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar y hablar de los dones que tenía Débora, la gran juez de Israel, y algunas otras mujeres, como Febe, María la hermana de Moisés, y Priscila, quienes fueron colaboradoras de Dios para extender el Evangelio y dejaron huella en las personas que las conocían. Sin duda, esto las hacía felices. Y es cierto, cuando nosotros desarrollamos esos dones que el Señor nos da, nos sentimos felices, nos sentimos contentos de servir al gran Rey. Pero la mujer en la que meditamos, o sea, Dorcas, no tenía muchos talentos, pero el que tenía lo puso al servicio del Señor. Realizar túnicas para los necesitados. Vemos a una mujer sencilla y con un talento, el cual fue usado con todo amor para su Señor, y esto, el servir a otros, la hacía feliz. ¿Quién era Dorcas? Dorcas era una mujer que, aunque no tenemos la certeza si era joven o mayor, vivía en Jope, un puerto marítimo. Desde allí fue donde Jonás, el profeta, tomó un barco para huir a Tarsis, para no obedecer la voz de Dios que le enviaba a predicar. Se sabe que su nombre en hebreo era Tabita, pero su traducción al griego es Dorcas. Su nombre significa gacela, que es símbolo de belleza. Quizás Dorcas era una mujer hermosa, no sabemos,
Pero lo que sí sabemos es que era hermoso su interior, como así lo demuestran sus obras. Una de las características más importantes es que Dorcas era una discípula. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Así inicia, ¿no?, la lectura. La Biblia, cuando habla de discípulo, quiere decir que era un seguidor de Jesucristo, que había sido salvado, perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Déjenme que les pregunte, ¿tú eres discípulo de Jesucristo? ¿Has sido perdonado, salvado por tu obra en la cruz? No basta con ir a la iglesia ni con leer la Biblia, sino que tiene que haber una transformación en el corazón. Y esta operación solo la puede hacer el Espíritu Santo. Deja que Él te cambie y te dé vida eterna por medio de la sangre de Jesús. Tabita abundaba en buenas obras y limosnas. Justo después de decir que Dorcas era una discípula, nos dice el pasaje que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ese es el orden. Por muchas obras buenas que hagamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Primero el Espíritu Santo nos da vida y luego vienen las obras como consecuencia de esa vida. Cuando tenemos vida en Jesucristo, empezamos a desarrollar una vida espiritual que se va enriqueciendo conforme vamos avanzando en la lectura, acudiendo a los cultos, escuchar su palabra, predicando inclusive el Evangelio. Muchas veces estamos predicándole a algunas personas y nosotros mismos estamos aprendiendo de esa enseñanza. Cuando se dice que Dorcas abundaba en buenas obras, es que hacía mucho. No era solo alguna ayuda de vez en cuando o tener unas buenas intenciones, sino que ella realmente las hacía en abundancia. Ella comprendía lo que quiere decir usar y trabajar con el talento de su Señor, que su Señor le dio. Sus manos y su aguja. Ella era modista, tenía un corazón generoso, tan agradecido a Dios por haberla salvado, que lo mostró ayudando y sirviendo a los más necesitados. Ella con su talento de coser les hacía túnicas y vestidos. Las viudas, las personas más necesitadas, a ellas les regalaba lo que ella quería regalarles. Y también ellas estaban agradecidas. Así se ganó el cariño de todas las personas que ella trató. Recuerden que cuando una mujer quedaba viuda, no había ayudas de gobierno y quedaba a merced de la buena voluntad de los demás para ayudarla. Era el grupo de la sociedad más necesitado y vulnerable. Su talento lo usó al 100% y su corazón era generoso hasta rebosar por los necesitados. Qué bonito es recordar a una persona generosa. Y no es para angustiarnos si no lo hacemos. Dios siempre nos da a entender que nunca es tarde para iniciar las buenas obras. Y si no las hemos hecho, estamos a tiempo de corregir y de ayudar, de apoyar, de aconsejar para toda buena obra del Señor, ¿verdad? Y para edificación de los corazones de las personas que no lo conocen. ¿Sí? ¿Cómo estás usando tus talentos? ¿Tienes miedo y los escondes? Uno de los talentos a veces es el canto. Y a veces llegamos al templo
y nos gusta cantar y quisiéramos estar al frente cantando, alabando al Señor. Pero cuando ya tenemos un largo camino en el Señor, Él nos muestra que la humildad es lo primero que tenemos que demostrar. En una ocasión me tocó ir a una convención y pasamos, presentaron muchos talleres. Entre esos talleres estaban el taller de canto. Y me gustó mucho la humildad del director y lo que dijo al inicio. Que todas las personas que quieran dedicar su alabanza al Señor tienen que ser muy, muy humildes. No hacer gala de su voz, no hacer gala de que canto muy bonito. La voz que no esté bien afinada, si a través de ella se manifiesta el sentir de una persona al Señor, esa alabanza, esa adoración, a Él le agrada. Otro de los complejos que también sentimos, yo lo viví personalmente, es hablar en público. Y traemos arrastrando muchos prejuicios, diciendo que tal vez no les va a agradar lo que yo diga o me van a criticar. Pero no, los testimonios son la evidencia de lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, los talentos, el deseo de servir al Señor y compartirlo con los hermanos es bueno, porque nos edificamos. ¿Está tu corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida y por su salvación? ¿Cómo demuestras esta fe y esta gratitud que hay en tu corazón? ¿Pueden decir los demás que abundas en buenas obras y limosnas? ¿Haces lo que puedes por ayudar a los más necesitados? Quiera el Señor que cuando hablen de nosotros no digan cosas malas, sino al revés, que nos conozcan por ser discípulas o discípulos de Jesús y por abundar en buenas obras y limosnas. El relato bíblico es corto y directo. Aconteció que en aquellos días Dorcas enfermó y murió. En el versículo 37 nos los muestra. No sabemos si fue una enfermedad que ya tenía y fue agravando, o que de repente enfermó y a los pocos días murió. Parece que Dorcas no tenía familiares, ya que no se menciona ninguno. Da a entender que son las mujeres creyentes o las viudas las que la lavan y la ponen en una sala. Tampoco sabemos si la sala era en su propia casa o en un lugar de reunión. El caso es que la preparan como a cualquier persona que muere para ser enterrada como era la costumbre. El dolor por su muerte fue muy grande. La gente la amaba en gran manera. Las viudas que habían ayudado a prepararla lloraban sin consuelo. Estaban inconsolables por la pérdida de esa hermana que fue de mucha bendición a sus vidas, ¿verdad? Los discípulos de Jope, al enterarse que Pedro estaba en Lida, un pueblo cerca de Jope, a unos 25 o 30 kilómetros, no dudaron en llamarlo. Quizá corría la noticia de que Pedro había sanado a Eneas, o conocían cómo Pedro había sanado antes a enfermos de todo tipo. El caso es que enviaron a 2 hombres a buscarlo. Lo llamaron esperando que pudieran hacer algo, que él pudiera hacer algo, o por lo menos aliviar y consolar a los hermanos de la viuda. La respuesta de Pedro fue inmediata. Se levantó y fue a Jope. Al llegar a la sala donde habían puesto a Dorcas, podemos imaginar la escena de todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y vestidos que les había hecho Dorcas. Con cuánto amor y ternura hablaban de ella, cómo la amaban y cuán agradecidas estaban.
Pedro actuó como vio en el Señor Jesucristo, cuando resucitó, por ejemplo, a la hija de Jairo. Echó a todo el mundo fuera de la sala, se arrodilló y oró a Dios. No sabemos qué dijo, pero por supuesto oraría para que devolviera la vida a Dorcas, y llamándola por su nombre, Dorcas abrió sus ojos y se incorporó. Dios obró un milagro de resurrección y Pedro la devolvió viva a los creyentes y a las viudas. Las lágrimas de los que lloraban se convirtieron en lágrimas de gozo y alegría al ver a Dorcas viva. Como cualquier noticia de esta índole no se podía guardar, fue conocida por todos en Jope. Muchos, me imagino que fueron a ver a Dorcas para confirmar que era verdad y tuvieron que reconocer que un milagro se había producido. Acaba nuestro texto con la consecuencia que este milagro trajo a muchos que vivían en Jope. Dice, y muchos creyeron en el Señor. Qué bendición tan grande, no solo el que Dorcas volviera a la vida, sino que muchas personas se convirtieron al Señor y llegaron a ser sus discípulos. Gloria a Dios. Por último, nos damos cuenta de que como consecuencia de este milagro, también muchos creyeron en el Señor. El apóstol Pedro permaneció en Jope durante muchos días. Me imagino que para enseñar y edificar a los nuevos creyentes, ¿verdad? Agradecemos a Dios por Dorcas, esta mujer sencilla, pero que usó su don de la aguja para ayudar a los más necesitados. Y esto la hacía feliz, poder hacer algo para que los demás que estaban para todos los que estaban en su entorno. Dorcas fue conocida por su abundancia de buenas obras y limosnas. ¿Por qué somos nosotros conocidos? ¿Qué hacemos? ¿Estás poniendo en práctica los dones o el don que Dios te ha dado? ¿Lo pones al servicio del Señor y de los demás? ¿Eres generoso con los más necesitados? La vida de Dorcas es un ejemplo de corazón transformado y agradecido a Dios, y sus obras eran el resultado de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Que así se vea nuestra fe, por las buenas obras en el Señor. Es un ejemplo precioso que nosotros tenemos que tomarlo como un testimonio vivo, como ejemplo, para que nosotros podamos desarrollar ese talento, ese don que Dios nos da y ponerlo al servicio del Señor. Leamos cada día la Biblia, platiquemos con Dios, hablemos con Él, como cuando te sientas al lado de tu amigo, de tu hermana en Cristo y le cuentas tus cosas así con Él, principalmente porque a Él no lo vemos, pero está cerca de nosotros y nos escucha, y su respuesta viene. Muchas veces estamos luchando contra algún problema fuerte y estamos llorando y estamos sufriendo, angustiados, y quisiéramos, creo que a través del Espíritu, cambiar las cosas que nos están preocupando. Pero cuando le decimos, Señor, aquí está mi problema, no puedo resolverlo yo y lo dejo en tus manos. ¿Recuerdan a Ana cuando fue y oró al Señor? Y dice la palabra de Dios, y Ana se levantó y se fue y no lloró más. ¿Saben? Cuando no sabemos entregar las cargas al Señor, cuando no practicamos esa acción, estamos sufriendo todo el tiempo.
Pero cuando se las entregamos a Él en sus manos y no nos preocupamos y seguimos en nuestros quehaceres cotidianos y nuestras ocupaciones, de repente empiezas a ver el cambio. Disfrutemos esas respuestas del Señor, entregándole a Él nuestras cargas, trabajando para Él y entregándole también sus dones, usando nuestros dones para que Él se agrade de nuestras vidas. Yo espero que este mensaje les haya edificado y pongan en práctica aquello que no han hecho. Aún es tiempo. Me dio gusto saludarles. Espero volver a encontrarnos muy pronto. Que Dios les bendiga mucho y gracias por su atención. Amén. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el
eres tuyo soy hasta el final.